Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a mi canal una vez más. Para los que no me conocen, yo soy Lenin y el día de hoy te presentaré a mis 16 favoritas, es decir, un top prearrival de Miss Universo 2023. Esta edición número 72 se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre desde El Salvador. Estamos a punto de conocer a la sucesora de Erbony Gabriel Miss Universo 2022. Sin más preámbulo, vamos a iniciar conociendo a estas máximas favoritas. Miss Universo Sudáfrica. Bryony Natalie tiene 27 años de edad, es abogada y posee ascendencia hindú. Aboga por el cuidado de los animales. De esta chica me gusta el estilismo, ese rostro que tiene, emana mucha energía de reina. Siento que podría ser una grata sorpresa en la final del Miss Universo, pero como siempre es de esperar, hay que verlas en acción desde la competencia de Miss Universo 2023. ¿Qué opinan ustedes? ¿En qué posición visualizan a la representante de Sudáfrica? Miss Universo Colombia. Camila Abella es madre de 28 años de edad, mide 1,78 m de estatura, es comunicadora social y modelo profesional. Esta chica tiene experiencia, me gusta su historia de vida, fue mi favorita en el nacional del certamen colombiano y de verdad siento que tiene mucha experiencia para estar en el certamen universal. Ella es hermosa, me gusta cómo se luce y tiene mucha elegancia al momento de estar en el escenario. Ella es Miss Universo Colombia. Miss Universo Chile. Celeste Biel, de 24 años, es entrenadora de salud holística. Su mayor fuerte es esa elegancia que transmite. Sin embargo, debe proyectarse con más fuerza. La siento apagada en ocasiones. ¡Wow! La representante chilena es una chica bellísima, la he visto en videos y en fotografías y registra muy bien, pero tiene que sacar más potencial de reina. Todavía la siento en un perfil de modelo. Tiene que ser Miss en todo momento porque va al certamen más importante, el Miss Universo. Tiene que ser explosiva y la belleza la tiene, pero como lo dije, modo Miss, representante de Chile. Miss Universo Canadá. Madison es licenciada en Sociología y Negocios. Fue top 8 de Miss International, es decir, cuenta con experiencia, posee y opera una empresa de marketing. Esta chica no es que sea la más hermosa, sin embargo tiene un encanto particular que la diferencia al lado de las demás candidatas. Cuando sea la competencia en El Salvador, diré esta chica puede ser un gran batacazo de acuerdo a lo que veamos en su proyección. Ella es Miss Universo Canadá. Miss Universo Perú, una candidata radiante. De 25 años de edad, Camila Scrivens participó en el Miss Grand International 2019, siendo top 10 de las finalistas. Se conoce como modelo, empresaria e influencer, mide 1,77 m de estatura. Ella es la típica reina de belleza que le encanta a la gente, explosiva, muy dada, pero sobre todo con ese carisma y con actitud de reina. Miss Universo Perú. Me gusta, siento que tiene buena oratoria, se presenta segura, cercana, es una chica humilde, mamazonga, ella se expresa así con mucha actitud. Me encanta la forma de ser de ella y Perú está bien para un top 16. ¿Qué opinan ustedes de la representante de Perú? Se une a este top prearrival de Miss Universo 2023, Miss Universo India. Su nombre es Sharda, cuenta con 23 años, mide 1,79 m de estatura, es modelo y bailarina. Deben proyectarla en pasarela, es su mayor debilidad. Es linda, pero su pasarela es muy tosca, débil. Con más fuerza sería una gran candidata. Miss Universo India. Miss Universo España. Me gusta la personalidad de esta representante europea. Tiene 27 años, mide 1,77 m de estatura, es licenciada en marketing y publicidad. Atenea Pérez deslumbra con su personalidad. Qué chica tan amable, es humilde, entregada a su gente. Esa es una reina de belleza. Miss Universo España. Felicitaciones. Tienen a una de las mejores representantes en los últimos años, Atenea Pérez, Miss España. El puesto número 9 es para Miss Universo Venezuela, Diana Carolina Silva.
Tripulante de cabina, cuenta con 25 años, mide 1,78 m de estatura. Recientemente estuvo en Estados Unidos y me gustó sus atuendos en honor a las 8 Miss Universo venezolanas. Es serena, tranquila y explosiva en el escenario. Ella sale a competir, sale a matar cuando la vemos en pasarela. Me encanta porque es una chica con mucha elegancia. Me recuerda mucho a Gabriela Isler cuando hacía esa pasarela en el Miss Universo 2013 con tanta elegancia, garbo y glamour de reina. La representante de Venezuela está muy bien preparada, tiene uno de los mejores cuerpos, no es la más hermosa porque hay que estar claros en lo claro, y Venezuela es una chica linda, pero no es una belleza que digamos wow. Sin embargo, es bella, hasta allí. Tiene un cuerpo espectacular y la mujer va a ir muy bien proyectada. De eso no hay duda. Miss Universo Venezuela. Puesto número 8. Miss Universo Francia. Diane Leire. Tiene 26 años, mide 1,77 m. Es licenciada en Administración de Empresas. Es una candidata de clase. Seguimos con otra candidata. Ella es Miss Universo Brasil. De las más jóvenes de la edición, tiene 19 años de edad. María es modelo y actriz, aboga por las causas sociales como el no a la discriminación. Típica latina, espectacular en todos los elementos que requiere una reina de belleza, glamour, actitud, elegancia, inteligencia. Se presenta con mucha seguridad, es feroz en pasarela. Miss Universo Brasil. ¿Qué opinan de esta representante? Miss Universo Puerto Rico. Es una chica con una estampa increíble, tiene 25 años, estudiante de psicología, fue primera finalista de Miss Supranational. Como ya sabemos, es una fuerte contendiente. Se aprecia en redes sociales como lo es en persona. Ya pude ver su participación en el Miss Supranational y es una candidata que también sale a matar cuando está en competencia. Es competitiva la representante de Puerto Rico y sé que no se dejará opacar en este Miss Universo. Ella va con todo. Miss Universo Puerto Rico. Miss Universo USA. Noelia cuenta con 23 años de edad, mide 1,70 m de estatura, le apasiona el diseño de interiores, tiene amplia experiencia en certámenes de belleza, nació en Florida en el seno de un matrimonio americano-venezolano, pues su mamá es del país latino y su papá estadounidense. Noelia tiene un rostro de infarto y luce fenomenal al momento de estar en competencia. Por ahora no veo debilidades en la representante estadounidense. ¿Qué opinan ustedes de esta chica que irá por el primer back-to-back para Estados Unidos? ¿Será que lo logran? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda suscribirte y darle me gusta al video si te está gustando. Continuemos con otra candidata. Miss Universo Nicaragua, Chainis Palacios. Tiene 23 años de edad, mide 1,80 m de estatura. Participó en Miss Mundo, donde quedó dentro de las finalistas. Es un mujerón en el escenario, pero siento que le falta más conexión con la audiencia. Sin embargo, sí tiene estampa de reina universal. Podría colarse en el top 5, de eso no tengo duda. Me parece una candidata muy bien proyectada al momento de competir. Es alta, serena, con mucha seguridad y emana una frescura increíble con ese look. Miss Universo Nicaragua. Miss Universo República Dominicana. Mariana, de las más delicadas y finas de esta competencia universal, edición número 72 del certamen de belleza más importante del planeta. Cuenta con 27 años de edad, es reconocida modelo. En fotografías se aprecia a una candidata espigada. Ella estudió filosofía y ciencias políticas. Tiene un rostro lindo, como lo dije al principio, es una chica fina, bien criada. Me encanta verla en redes sociales porque es cercana con todos sus seguidores. Mariana tiene mucho potencial para volver a estar en el top 5 de este Miss Universo, Miss República Dominicana. Miss Universo Tailandia, la máxima asiática en esta competencia. Sin duda alguna, ella podría llevarse la corona porque tiene una de las mejores proyecciones. Cuenta con experiencia internacional, ganó el Miss Supranational, o sea, ¿qué más podemos pedir de esta niña? Ya ganó un Grand Slam, podría convertirse en la próxima Miss Universo o ser una de las finalistas en el top 3.
Por ahora la veo de primera finalista. Tiene 26 años de edad, de cabello castaño. Antonia ostenta una gran proyección, como les dije al principio. Miss Universo Tailandia, la máxima asiática. Bueno, mi gente, cerramos este top prearrival de Miss Universo 2023 con Miss Universo México. Mide 1,81 m de estatura, tiene 25 años, es psicóloga y cosmetóloga. ¡Wow! La mexicana domina el inglés. En el evento de Smile Train demostró tener potencial, o sea, resalta al lado de sus compañeras. Melissa Flores, desde que fue el Mexicana Universal, la vi ganando su corona nacional y ahora, rumbo a la contienda universal, la veo punteando por esa corona de Miss Universo. Resalta tanto, tiene el porte que le encanta la organización de Miss Universo y la chica es preparadísima y su oratoria es de infarto. Miss Universo México. Bueno, señoras y señores, hemos llegado a la parte final de este video. Espero que se suscriban y activen la campanita. Será hasta una próxima entrega. Saludos a todos y vamos a ver quién resulta triunfadora de esta edición de Miss Universo 2023.